Continuando con la saga de teorías de Perú en los mundiales donde estuvo ausente, esta vez tocará hablar sobre lo que hubiese acontecido si la blanquirroja clasificaba al Mundial de Francia 1938. Las eliminatorias para clasificar al Mundial de Francia 1938 tuvo acontecimientos nunca antes vistos, comenzando con Austria, que en ese tiempo era denominada como el Wonder Team, que lamentablemente, a pesar de clasificar al Mundial en tierras galas, no pudo disputarla, debido a que fue anexada por la Alemania nazi, debido al Anschluss, término alemán que se refirió a la unión de Austria y Alemania. Todo esto ocurría en la zona de Europa. En la zona de Centroamérica y Asia, las selecciones en su totalidad se retiraron, exceptuando dos países: las Indias Orientales Neerlandesas, hoy conocida como Indonesia, de parte de Asia, y Cuba de parte de Centroamérica, quienes clasificaron automáticamente al Mundial. En la zona de Sudamérica, Argentina decidió boicotear el Mundial y no se presentó a las eliminatorias, debido a que en un principio se le había prometido a la selección sudamericana la sede del Mundial de 1938. Sin embargo, Jules Rimet, presidente francés de la FIFA por aquel entonces, decidió darle la sede del Mundial a su país natal, Francia, lo que ocasionó que la mayoría de selecciones de Sudamérica, incluida la de Argentina, decidieran no jugar las eliminatorias. Perú no tuvo ni siquiera la oportunidad de jugar las eliminatorias, ya que la FIFA los había suspendido de participar debido a que la blanquirroja se había retirado de los Juegos Olímpicos de 1936, debido al atropello recibido en el partido ante Austria por parte de Adolf Hitler. Aquí es donde comienza mi teoría, en la cual tengo dos rutas a tomar. En ambas rutas, Perú es perdonado y habilitado para participar en las eliminatorias a Francia 1938, donde se enfrentaría a Brasil en partidos de ida y vuelta, para definir al único clasificado por parte de Sudamérica. Lo diferente sería aquí: en la ruta 1, Perú clasificaría al eliminar a Brasil tras vencerlo en la ida y sacar un empate en el partido de vuelta, pero debido a que esta ruta sería repetitiva con la teoría anterior, he decidido descartarla. La ruta 2, que es la que elegí y es totalmente diferente a la ruta 1, comienza de la siguiente manera. Perú usaría la base de jugadores que participaron en las Olimpiadas de 1936 y en la Copa América de 1937, y para esta oportunidad el entrenador encargado de las riendas del combinado patrio sería Jack Greenwell. Así es, amigos, el entrenador británico que sacó campeón a Perú en la Copa América de 1939 llegó a dirigir a la blanquirroja en el año de 1938 hasta 1939. Sin embargo, debido a que se necesitaba un entrenador más experimentado para afrontar estas eliminatorias, se adelantaría su contratación un año antes. Con figuras como el Mago Valdivieso, Lolo Fernández, los hermanos Jorge y Teodoro Alcalde, Alejandro Manguera Villanueva, Víctor Pichín Bielich, entre otros, Perú tendría que afrontar los partidos ante Brasil, que tenía en sus filas a su jugador estrella, Leónidas, ya que años más tarde se convertiría en entrenador de la blanquirroja, Elba de Padua Lima, conocido como Tim. En la ida, la selección peruana jugaría en el Estadio Nacional de Lima, donde una gran cantidad de público hubiese ido a alentar a la blanquirroja, con la esperanza de sacar un buen resultado en este partido jugando de local, ya que se contaba con la mayoría del equipo olímpico de 1936. Lamentablemente, eso no hubiese ocurrido, y Perú lograría un ajustado empate a un gol. Tras un primer tiempo luchado, Leónidas apenas a los 5 minutos de iniciado la segunda parte anotaría el primer gol brasileño, con un remate de cabeza. Pero a los 60 minutos de juego, Lolo Fernández hubiese anotado el empate peruano con un fuerte remate de larga distancia, dejando parado al arquero carioca Batatais. El resto del partido sería reñido y el marcador no se movería más. Para el partido de vuelta, jugado en Río de Janeiro, Perú no hubiese mostrado el mismo nivel que en el partido de ida, y perdería por 2-0 con 2 goles de la máxima figura brasilera, Leónidas. Con este resultado, Brasil hubiese clasificado de todas maneras, igual que en la línea de tiempo original, pero con la diferencia que tuvo que jugar las eliminatorias y por ende no se hubiese clasificado automáticamente, como ocurrió en la verdadera línea del tiempo. Lamentablemente, la selección peruana quedaría eliminada de Francia 1938. Jugadores como Lolo y Jorge Alcalde se quedarían con la gana de jugar el evento más importante en la carrera de cualquier jugador, el Mundial de Fútbol, a no ser que en esta línea de tiempo alternativa ocurría algo inesperado. Tras la anexión de Austria a la Alemania nazi, el cupo de los austriacos quedó libre, y tras la negativa de Inglaterra de ocupar aquel cupo, cosa que ocurrió en la línea de tiempo original y que en esta línea de tiempo alternativa los británicos también se hubiesen negado a ocupar el lugar de Austria, la FIFA hubiese seguido buscando un reemplazante de emergencia y hubiesen decidido dársela al país que no aceptó boicotear el Mundial, Perú. Así es,
Perú hubiese clasificado en esta línea de tiempo alternativa debido a la anexión de Austria, a modo de compensarlo por la sanción injusta que recibieron por retirarse de los Juegos Olímpicos de 1936, donde la FIFA se hubiese dado cuenta que los argumentos de Hitler para evitar el triunfo peruano en las Olimpiadas no eran ciertos. Esta noticia hubiese sido recibida por la mayoría de peruanos como una nueva oportunidad de demostrar un buen fútbol, así como Lolo Fernández tendría la posibilidad de cumplir ese sueño de jugar la Copa del Mundo, evento que en la línea de tiempo original nunca pudo llegar a jugar, a pesar de merecérselo. Pese a ello, las celebraciones no hubiesen sido extraordinarias, debido a que se trataba de una invitación y no de una clasificación por méritos propios. Los peruanos empezarían a manifestar que la única forma de disputar un mundial sería si la FIFA los invita a participar, cosa que ocurrió en Uruguay 1930. La blanquirroja hubiese tenido 2 participaciones por invitación y prácticamente se le hubiese regalado la clasificación al mundial. Y me atrevo a decir que esta clasificación, entre comillas, se hubiese comparado con la obtenida en Rusia 2018, donde los hinchas afirman que, si no fuese por los 3 puntos que el TAS nos dio del partido ante Bolivia, Perú nunca hubiese clasificado, y también se hubiese comparado con la participación peruana en Berlín 1936, donde el clasificado original Uruguay decidió no participar, y por ende Perú tomó su lugar. Lo más probable es que Inglaterra, al ver este hecho, se hubiese retractado, y le pediría a la FIFA que les den el cupo a ellos y ya no a Perú, pero esto no hubiese sido posible, debido a que ya se habría sido demasiado tarde. De esta manera, Perú se hubiese convertido en el único país de Sudamérica y del mundo en haber jugado 2 mundiales por invitación propia. Con Perú clasificado, por decirlo así, ahora la mente estaba en hacer un buen papel en el certamen, por lo cual tendría que elegirse a los jugadores que participarían en dicho mundial. Antes de dar la lista de 22 jugadores que hubiese llevado el director técnico Jack Greenwell, aclaro que tomaré en cuenta los jugadores que participaron en los últimos eventos futbolísticos previos al Mundial de Francia 1938, los cuales fueron los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y la Copa América de 1937. Entre los arqueros hubiesen sido llamados los siguientes jugadores: Juan el Mago Valdivieso de Alianza Lima, arquero con bastante experiencia, era considerado uno de los mejores arqueros peruanos de la época, incluso fue el pionero para que se dé a conocer la famosa frase Perú, tierra de arqueros. Sus participaciones en el Mundial de 1930, las Copas América y las Olimpiadas de Berlín 1936 hubiesen hecho que sea el arquero titular en el Mundial sin problemas, y me atrevo a decir que dicha experiencia le hubiese hecho ganarse la cinta de capitán de la selección para el certamen. Víctor Marchena, del Sport Boys, venía alternando ya en la titularidad en el arco peruano. Formó parte de aquella selección olímpica de 1936, pero no llegó a jugar un solo minuto. Figura del Sport Boys, con quien ganó los títulos de 1935 y 1937. Su llamado a integrar la lista mundialista no hubiese sorprendido a los hinchas, debido a que cumplía una gran labor en su club. Entre los defensas hubiésemos tenido a los siguientes jugadores: Arturo Fernández, de Universitario de Deportes, hermano de Lolo Fernández, se encontraba destacando en el cuadro crema, con quien logró salir campeón en varias oportunidades. Hubiese jugado el evento más importante del fútbol junto con su hermano, hecho que marcaría un acontecimiento importante en la historia del fútbol peruano y de Universitario de Deportes. Raúl Chapel, del Sport Boys, defensa clave del cuadro porteño y uno de sus más grandes ídolos. Destacaba mucho en el fútbol peruano y su convocatoria al Mundial de Francia 1938 hubiese estado más que asegurada. Enrique Alfaro, del Deportivo Municipal, defensa que logró ser parte del primer título en la historia del Deportivo Municipal en 1938. Su llamado a la lista final de 22 jugadores hubiese sido un hecho. Juan Quispe, de Alianza Lima, defensa de derecho apodado como la Víbora. Se caracterizaba por ser un defensa de corte técnico y elegante, que acostumbraba a salir jugando, dominando la pelota. De esta manera, dejaba tendido a los rivales al dominar el balón de una manera zigzagueante. Hubiese formado parte del equipo titular mundialista sin ningún problema. Orestes Jordán, de Universitario de Deportes, destacado defensa y una de las más grandes figuras de Universitario de Deportes. Logró formar parte de aquel combinado del Pacífico y de la selección que participó en las Olimpiadas de 1936. Contaba con gran experiencia en torneos de gran índole, por ende, su convocatoria para disputar el Mundial en tierras galas estaba más que merecida. Entre los mediocampistas hubiésemos tenido los siguientes nombres: Segundo, Titina Castillo, del Sport Boys, el primer mediocampista que tuvo el fútbol peruano, y tal vez el mejor de la historia, según las manifestaciones de algunos hinchas que tuvieron la suerte de verlo jugar. Formó parte de aquella histórica selección olímpica de 1936, fue un virtuoso de la pelota e iniciador de un estilo que siempre caracterizó al fútbol peruano.
toque, habilidad y creación en el medio campo. Llegó incluso a jugar en Argentina, en el Lanús. Su convocatoria y su titularidad en el equipo mundialista estaba más que asegurada. Carlos Tovar, de Universitario de Deportes, mediocampista del cuadro crema y máxima figura de aquel equipo. Formó parte también del equipo olímpico de 1936. Con el cuadro crema ganó 3 títulos nacionales. Jorge Parró, del Deportivo Municipal, mediocampista del cuadro Edil con quien obtuvo destacadas actuaciones. Sería parte del plantel de la selección peruana que ganaría la Copa América de 1939 al siguiente año. Pablo Pasache, del Deportivo Municipal, uno de los mejores volantes centrales del fútbol peruano en la década de los años 40. Fue bicampeón con Universitario en 1945 y 1946. Por aquella época, previa al Mundial de 1938, ya destacaba en el Deportivo Municipal. Carlos Portal, del Sport Boys. Con el cuadro rosado fue campeón del torneo de Primera División en 1935 y repitió el título 2 años después. Formó también parte de aquel plantel peruano de las Olimpiadas de 1936, por lo que ya contaba con experiencia internacional para afrontar un mundial de fútbol. Finalmente, en los delanteros hubiésemos tenido los siguientes jugadores. Teodoro Lolo Fernández, de Universitario de Deportes, el más grande ídolo del cuadro crema y de la selección peruana. El Mundial de Francia 1938 hubiese sido el momento más apropiado para mostrarse al mundo como un delantero con excelente fuerza y pegada de larga distancia. Tal vez algún club del exterior se lo hubiese querido llevar a su fila después del Mundial, pero Lolo no hubiese aceptado, ya que, en la línea de tiempo original, toda su carrera lo hizo en Universitario de Deportes. Alejandro Manguera Villanueva, de Alianza Lima. El máximo ídolo del cuadro blanquiazul, fue parte de aquella notable delantera conocido como el Rodillo Negro. Tuvo una gran actuación en las Olimpiadas de Berlín. Se encontraba jugando su último año de carrera futbolística y el Mundial de 1938 hubiese sido la forma perfecta de retirarse del fútbol. Junto a Lolo Fernández hubiesen sido parte de delantera titular peruana en el Mundial. Jorge Alcalde, del Sport Boys, conocido como Campolo, considerado uno de los grandes delanteros del fútbol peruano e ídolo del Sport Boys y de Universitario de Deportes, atacante con gran técnica y elegancia en sus movimientos. El Mundial de Francia 1938 hubiese puesto mirada de los clubes más rankeados de Argentina y Chile, donde en la línea de tiempo original llegó a jugar en dichos países. Su cotización hubiese subido mucho más debido a la Copa del Mundo que se celebraría en tierras galas. Teodoro Alcalde, Sport Boys, hermano de Jorge Alcalde y titular indiscutible en el Sport Boys, junto con su hermano. Hubiese hecho historia al ser la pareja titular de delanteros en el Mundial y marcaría un hecho histórico en la selección peruana. 2 parejas de hermanos jugarían un Mundial siendo titulares, Teodoro y Arturo Fernández y Jorge y Teodoro Alcalde. Con el Sport Boys ganaría los campeonatos de 1935 y 1937. Pedro Ibáñez, también del Sport Boys, que formó parte también de la selección olímpica. Pasaba por un gran momento en el cuadro rosado, por lo que su convocatoria para la lista final de 22 jugadores hubiese sido más que un hecho. Víctor Bielich, del Deportivo Municipal, el apodado Pichín, muy querido por el cuadro de Edil, del cual fue el primer ídolo del club y al cual sacó campeón por primera vez en su historia ese mismo año. Tenaz delantero con gran lectura de juego, que llegaba al gol constantemente. Su llamado a disputar el Mundial estaría más que merecido. Óscar Espinar, también del Deportivo Municipal, formó parte de aquel glorioso equipo del Muni, que salió campeón por primera vez en 1938, donde fue uno de los artífices directos de aquel logro. Era un delantero pícaro y con gol. José Morales, de Alianza Lima, campeón con el cuadro blanquiazul en los años de 1931, 1932 y 1933, apodado el Cholo por su recia determinación al jugar. Es recordado por anotarle un gol olímpico a la selección argentina, en un amistoso que disputó defendiendo los colores del club Alianza Lima. También fue parte de la selección olímpica de 1936, por lo que ya contaba con experiencia en torneos internacionales. Leopoldo Quiñones, del Deportivo Municipal, destacado delantero del cuadro Edil, con quien tuvo grandes actuaciones, llegando incluso a salir campeón. Formaría parte ese mismo año de la selección que participó en los Juegos Bolivarianos. Arturo Paredes, del Sport Boys, otro de los tantos jugadores que formó parte del plantel peruano que disputó los Juegos Olímpicos de 1936. Con el cuadro rosado ganó el campeonato de 1937. Sus 5 goles anotados en 1938 en el torneo peruano hubiese sido más que suficiente para ser convocado al Mundial de Francia. Esta sería la lista de 22 jugadores que el entrenador británico Jack Greenwell hubiese llevado a tierras francesas para disputar el Mundial. Como se ha podido mencionar, todos los jugadores hubiesen sido del torneo local, que por ese entonces era un torneo algo competitivo, donde se podía sacar buenos jugadores a futuro.
La Copa Mundial de Francia 1938 se celebró entre los días 4 de junio hasta el 19 de junio de 1938. Como se había mencionado antes, Argentina iba a ser el anfitrión de este mundial, pero al final decidieron darle la sede a Francia. El torneo se desarrollaría de la misma manera que en el mundial pasado, con eliminación directa y partido de desempate en caso dos equipos terminen igualados tanto en los 90 minutos como en el tiempo suplementario. El rival que le hubiese tocado a Perú en su debut hubiese sido el mismo que se hubiese enfrentado a Austria en caso esta última no hubiese sido anexada por Alemania. El rival sería Suecia. Aquí ocurriría la primera ruptura con la línea de tiempo original, pues se sabe que Suecia, al no tener rival, clasificó automáticamente a cuarto de final, pero en esta línea de tiempo alternativa, sí o sí hubiese tenido la obligación de jugar el partido de octavos de final. Y llegó el día 5 de junio de 1938, día en que la blanquirroja haría su debut ante Suecia. La selección europea contaba con figuras como Harry Anderson, Gustav Wettersson y Arne Nyberg, lo que les hubiese hecho sentirse confiados, ya que se estuviesen enfrentando a un país que estaría participando por invitación y no por haberse clasificado por méritos propios. En el caso de la blanquirroja, Perú hubiese jugado desde el principio con todas sus figuras, haciendo la formación 3-2-5, y los jugadores que hubiesen alineado en aquel partido de debut hubiesen sido los siguientes. El mago Valdivieso iría al arco. Los defensas hubiesen sido Arturo Fernández, Raúl Chapel y Juan Quispe. El mediocampo hubiese sido conformado por Titina Castillo y Carlos Tovar. Finalmente los delanteros hubiesen sido Lolo Fernández, Manguera Villanueva, Jorge y Teodoro Alcalde y Víctor Pichín Bielich. El partido comenzaría y Suecia estaría muy confiado, ya que a los 15 minutos Harry Anderson anotaría el primer gol del partido, con un remate de cabeza que no pudo ser interceptado por la defensa y dejaría mal parado al arquero Valdivieso. Tras el gol sueco, los europeos hubiesen bajado su intensidad, lo cual terminaría pasándole factura, ya que Lolo Fernández, a falta de un minuto para acabar el primer tiempo, de un potente remate de larga distancia, anotaría el empate peruano. Con este gol, Lolo, además de ser recordado por sus numerosos logros con la blanquirroja y con su club Universitario de Deportes, también se le hubiese recordado por ser el segundo jugador en anotar el segundo gol peruano en un mundial, además de haber marcado el gol más importante de toda su carrera. Los suecos hubiesen sentido el golpe y saldrían con todo en el segundo tiempo. Sin embargo, la defensa peruana se encargaría de contener los ataques de la selección europea. Luego, en el minuto 65, Jorge Alcalde le hubiese puesto un pase preciso a Manguera Villanueva, quien no perdonaría y le pegaría el balón en primera, decretando así el 2-1 parcial. Perú daba el golpe y nadie lo hubiese podido creer. Suecia estaría aún bajo los efectos de la sorpresa peruana. Teodoro Alcalde dispara cerca al área, pero el portero sueco Abraham Hansson lo detendría dejando rebote en el área, lo cual hubiese sido aprovechado por Pichín Bielich, quien solo tendría que empujar el balón y pondría el 3-1 a falta de 5 minutos para acabar el encuentro. Perú hubiese cerrado su defensa con firmeza y Suecia no encontraría la manera de volver a vulnerar la valla de Valdivieso, quien en la última jugada del partido le quitaría la etiqueta de gol al remate de larga distancia de Arne Nyberg. El partido concluiría y Perú celebraría su pase a los cuartos de final del Mundial. Los espectadores que hubiesen asistido al estadio no saldrían de su sorpresa, mientras que se hubiera roto por segunda vez la línea de tiempo original, ya que con este resultado Suecia no hubiese quedado entre los 4 mejores del mundo, al haber caído en primera ronda, y se hubiesen regresado a su país sorprendidos y desilusionados. Mientras que, por otra parte, la blanquirroja ya clasificada solo tendría que esperar a su rival de cuarto de final, que hubiese salido del encuentro entre Cuba y Rumanía. Aquí hubiese seguido igual que la línea de tiempo original. Cuba de todas maneras eliminaría de manera sorpresiva a Rumanía en un partido de desempate y se prepararía para enfrentarse a Perú. Las dos sorpresas del mundial se enfrentarían por el pase a las semifinales. Llegamos ahora al día 12 de junio de 1938, día del partido ante Cuba en el estadio Fort Carré, en la ciudad de Antibes, por el duelo de los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los fanáticos de la selección en Perú hubiesen estado a la expectativa de dicho encuentro, pues veían como una posibilidad de por fin jugar una semifinal de un torneo tan importante como es la Copa del Mundo, tras lo sucedido en Berlín 1936. Todos los peruanos hubiesen concurrido a las afueras del diario El Comercio para escuchar por los autoparlantes lo que hubiese estado aconteciendo en dicho partido ante la selección caribeña. Para dicho encuentro, el entrenador Jack Greenwell no se hubiese confiado y hubiese mandado el mismo 11 que alineó ante Suecia, solo con una única variante, que hubiese sido Oreste Jordán en reemplazo de Raúl Chapel por decisiones técnicas. El partido comienza y Perú hubiese sido el amplio dominador del juego, y esto se empezaría a ver reflejado en el marcador.
ya que a los 20 y 22 minutos del primer tiempo, Lolo Fernández hubiese anotado su doblete, con un remate de larga distancia y otro de tiro de penal, además de haberse convertido en el primer peruano en marcar 2 goles en un solo partido en un mundial, lo cual hubiese sido igualado por Teófilo Cubillas en el Mundial de México 70, lo cual ya no lo hubiese convertido en el único jugador peruano en realizar dicha hazaña mundialista. Manguera Villanueva no se hubiese quedado atrás, y aprovechando su estatura anotaría el 3-0 a los 30 minutos, con un remate de cabeza tras un córner bien ejecutado por Teodoro Alcalde. A los 43 minutos, Pichín Bielich diría presente en el marcador, decretando el 4-0 tras llevarse al arquero cubano y rematando a placer. Con una amplia ventaja, Perú jugaría tranquilo, pero sin confiarse del todo en el segundo tiempo, y hubiesen logrado 4 goles más. Jorge Alcalde anotaría el 5-0 a los 70 minutos de juego. Su hermano Teodoro Alcalde, 2 minutos después, a los 72 minutos de tiro penal, anotaría el 6-0, marcando así otro hecho histórico en una Copa del Mundo y en la selección peruana, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en anotar goles en un mismo partido de un mundial. Titina Castillo, a los 80 minutos, anotaría un golazo de tiro libre, dejando sin efecto la estirada del arquero cubano Benito Carvajales, poniendo el 7-0. Y a los 90 minutos, Manguera Villanueva hubiese anotado también un doblete, tras un fuerte remate luego de un mal despeje de la defensa cubana, decretando así el 8-0 definitivo, repitiéndose el mismo resultado de la línea de tiempo original, donde Suecia apabulló por el mismo marcador a Cuba. Incluso me atrevo a decir que Cuba hubiese tenido la oportunidad de descontar cuando el marcador iba 7-0 a través de un penal, pero el mago Valdivieso lo hubiese atajado sin problemas. De esta manera, el mago se hubiese convertido en el primer arquero peruano en atajar un penal en una Copa del Mundo, desplazando de ese único récord a Ramón Quiroga, quien en la línea de tiempo original es hasta la actualidad el único arquero peruano en tapar un penal en un mundial, exactamente a la selección de Escocia en el Mundial de Argentina 1978. Las celebraciones no se hubiesen hecho esperar. Perú se encontraba por fin entre los 4 mejores del mundo. Esta vez no hubiese habido ningún Adolf Hitler que les anulase el partido y se les reprograme otro. El presidente peruano Benavides en Lima hubiese declarado feriado al día siguiente por aquel meritorio pase a las semifinales del torneo. Lolo y Manguera Villanueva hubiesen agregado un récord más a su currículum de jugador. La U y Alianza Lima hubiesen alardeado de haber tenido jugadores en la selección que llegaron a estar entre los mejores del mundo. Incluso años más tarde, tal vez se les hubiese pedido que les den los laureles deportivos por tal hazaña de índole mundial. Llegó el día 16 de junio de 1938, día del duelo de las semifinales del Mundial, contra una de las selecciones favoritas a ganar el torneo, Hungría, quien contaba con jugadores de gran élite como el delantero Vilmos Kohut, que por aquel entonces se encontraba jugando en el Olympique de Marsella de Francia, y György Sarosi del Ferencváros de Hungría. Perú buscaría la hazaña de jugar una final de Copa del Mundo, y para ello mandaría el siguiente 11. El mago Valdivieso iría al arco. Los defensas serían Arturo Fernández, Raúl Chapel y Juan Quispe. Los mediocampistas hubiesen sido Titina Castillo y Carlos Tobar, mientras que la delantera estarían Lolo Fernández, Manguera Villanueva, los hermanos Alcalde y Pichín Bielich. El partido inicia y Hungría se hubiese mostrado como claro dominador del juego, y a diferencia de Suecia, ellos no hubiesen bajado la intensidad. Pienso que aquí se le hubiese acabado la suerte a la blanquirroja, y a modo realista le pongo un 3-1 a favor de Hungría, con un doblete de György Sarosi y un gol de Vilmos Kohut. El descuento peruano lo hubiese hecho Lolo Fernández de tiro penal, a falta de muy poco para acabar el partido. Lamentablemente, el sueño de jugar una final mundialista se vería truncada por la fuerza húngara, y Perú se hubiese retirado entre aplausos del Parque de los Príncipes, y pienso que se hubiesen conformado con obtener el tercer lugar del torneo, donde tendrían que medirse contra un viejo conocido, Brasil, quien en la línea de tiempo original la picó de soberbio y no jugó con su estrella Leónidas en el partido ante Italia, costándole el pase así a la final del torneo. Llegamos así al día 19 de junio de 1938, día donde Perú jugaría su último partido del Mundial, definiendo el tercer puesto de dicho evento ante Brasil. El entrenador británico Jack Greenwell hubiese mandado el mismo 11 que alineó contra Hungría, mientras que Brasil hubiese puesto de titular, esta vez de todas maneras, a Leónidas. El partido comenzaba, y tanto peruanos como brasileros estaban jugándose el todo por el todo, como si de una final se tratase, con la posesión del balón muy pareja para ambos equipos. El primer tiempo hubiese acabado con un empate sin goles. Ya para el segundo tiempo, Brasil aumentaría su ofensiva, y Leónidas abriría el marcador a los 56 minutos de juego, con un remate de cabeza que no pudo ser alcanzado por el mago Valdivieso. 5 minutos más tarde, Tim pondría el 2-0 con un potente remate.
A los 75 minutos, Manguera Villanueva anotaría el descuento peruano, logrando engañar al arquero brasilero Batatais. Perú hubiese ido con todo a buscar el empate, pero lamentablemente este no llegaría. Brasil se hubiese adjudicado de todas maneras con la medalla de bronce, tal y como sucedió en la línea de tiempo original. Mientras que Perú, pese a perder, se hubiese retirado con la frente en alto, ya que con casi todo un equipo local, y tras haber sido invitado por emergencia, logró llegar hasta las instancias finales del Mundial. La presencia de Perú en el Mundial hubiese cambiado algunos acontecimientos como los siguientes. Suecia no hubiese quedado entre los 4 mejores del mundo tras haber sido eliminado en octavo de final. Perú hubiese firmado hasta la actualidad su mejor participación en una Copa del Mundo, tras quedar en el cuarto lugar, y ni siquiera las actuaciones de México 70 ni Argentina 78 se hubiesen podido igualar a tal gesta mundialista. Lolo Fernández hubiese sido recordado también como el único delantero de Universitario de Deportes en quedar entre los 4 goleadores del Mundial, con 4 anotaciones. Manguera Villanueva, por el lado de Alianza Lima, también hubiese entrado en la historia, tras anotar la misma cantidad de goles, y me atrevo a decir que ambos jugadores hubiesen estado en el equipo ideal del Mundial de Francia 1938. De todas maneras, Italia se hubiese coronado como el primer bicampeón en la historia tras vencer a Hungría en la final. Francia se hubiese convertido igual en el primer anfitrión en no ganar su mundial. El brasilero Leónidas de todas formas hubiese quedado como goleador del torneo. Tras varios días de viaje, la selección hubiese llegado a Lima, donde serían recibidos con bombos y platillos, por una multitud que les daría las gracias por tal semejante alegría, y por hacerle ver al mundo que Perú no es un equipo cualquiera. El presidente Benavides los hubiese citado ese mismo día en Palacio de Gobierno para felicitar a los jugadores y comando técnico personalmente. Así como años más tarde, como ya lo mencioné, se hubiese pedido los laureles deportivos para aquella selección. Jorge Alcalde de todas maneras se iría al fútbol argentino, pero su cotización hubiese sido un poco más elevada, quién sabe, solo son suposiciones. Jack Greenwell hubiese seguido al mando de la blanquirroja para afrontar la Copa América de 1939, la cual se ganó en la línea de tiempo original y que en esta línea de tiempo alternativa lo hubiese ganado de todas maneras. Manguera Villanueva se hubiese retirado del fútbol de una gran manera, jugando un mundial, anotando goles en dicho evento y agregando un logro más de los tantos que tuvo con Alianza Lima. Pero en fin, todo esto queda en un qué hubiese pasado, así que volvamos a la realidad. Y bueno, mis queridos suscriptores, espero esta teoría les haya sido de su agrado. A decir verdad me costó mucho, ya que Perú, al no jugar dichas eliminatorias, complicaba un poco más las cosas al momento de hacer la historia alternativa. No olviden seguirme en mis redes sociales, que les dejaré en la descripción de este video, así como compartir, comentar y darle like al video. Y si no estás suscrito aún, te invito a que lo hagas, ya que estaré subiendo contenido interesante. Soy Luis06 y conmigo será hasta la próxima.